Historia de la pintura, de la prehistoria al Renacimiento. Pintura rupestre. Es la manifestación pictórica realizada en el interior de las paredes rocosas de las cuevas, en el Paleolítico Superior hace aproximadamente 35.000 a 10.000 años antes de Cristo, desde el auriñaciense al magdaleniense. También es conocido como arte parietal, donde representaban principalmente animales y escenas de caza. La terminología arte rupestre deriva del latín rupes, que significa roca, entonces arte sobre roca, realizados por sociedades de cazadores y recolectores en rocas naturales inamovibles, que juntamente con otras pinturas y grabados se les denomina arte parietal. Ejecución y motivos. Se ignoran los verdaderos motivos, pero se cree que durante el Paleolítico la vida era muy dura. Las comunidades primitivas creían en la existencia de fuerzas sobrenaturales que les ayudaban en la caza, que impedían que los niños muriesen y permitían que las mujeres tuvieran más hijos. Todo se relacionaba con lo mágico, místico y religioso. Los encargados de pintar o grabar las figuras eran personas que supuestamente tenían comunicación con el mundo de los espíritus, hoy llamados chamanes, brujos, hechiceros. Técnica y color. Como técnica utilizaban pigmentos de origen vegetal, como polvo del carbón de las hogueras, tintes de frutos, compuestos minerales, óxidos y arcilla, y de origen animal como la sangre, todos mezclados con aglutinante orgánico, resinas y grasas. Aplicaban la pintura salpicando con las manos, untando con los dedos o con pinceles rústicos hechos del pelo de algún animal. También pulverizaban y escupían con la boca, soplaban con una caña líneas finas. En muchos casos aprovechaban pintar las protuberancias o sobresalientes de las rocas para así dar volumen al animal deseado. En cuanto al color, predominaron los rojos, ocres, amarillos y negro. La pintura en la Edad Antigua. Mesopotamia. Mesopotamia está compuesta por distintas culturas, las cuales veremos a continuación. Pintura sumeria. Son pocos los ejemplos de pintura que llegan a nuestro tiempo. Siempre estuvo subordinada a la arquitectura. La policromía de las estatuas y relieves se ha perdido y los frescos, que no eran tan corrientes como en Egipto, se realizaban en los muros de los templos. Los temas principales eran las escenas religiosas y mitológicas. Las pinturas se dividían en franjas, al igual que en el arte egipcio, y también empleaba el recurso de la jerarquización. Pintura babilónica. Mientras tanto, en Babilonia, la idea de perspectiva era bastante primitiva y las figuras no guardaban el equilibrio de las proporciones entre objetos y figuras que se ilustran con las reales. Este aspecto aplica tanto para las humanas como animales. En general, el artista agrandaba los personajes que le interesaban y así es que la figura del rey, por ejemplo, se representaba más grande en el conjunto, seguida en tamaño por figuras importantes que representaban el poder después del rey y terminando por los súbditos. En el Palacio de Mari hay una muestra de la pintura de la época. La sala de audiencias, el patio real y otras estancias de la residencia muestran fragmentos en que se pueden distinguir 4 tipos de escenas frecuentes en los temas de la cultura babilónica. El primero de ellos es el carácter mitológico. El segundo, escenas bélicas. El tercero, episodios de ofrendas. El cuarto, sacrificios y en quinto lugar, investiduras o presentaciones. Pintura asiria. No han sobrevivido muchos ejemplos de la pintura asiria, aunque por las crónicas históricas en sus tabletas de arcilla se sabe sobre magníficas decoraciones en las paredes, utilizando vibrantes colores, mostrando escenas de batalla y del diario vivir del pueblo y la corte. Entre los ejemplos que aún existen están las pinturas del palacio Tel Barsib, en una antigua región asiria, que nos dan una idea de cómo éstas servían como medio de propaganda del rey, la aristocracia y los dioses. Se mezclan en ellas tanto motivos geométricos como figurativos y prácticamente toda la superficie de la pared estaba decorada. La composición se sitúa en franjas o registros,
aunque también se puede llenar todo el muro con una representación. Los asirios representan temas de su vida diaria, del aquí y ahora, no como los egipcios que se concentran en representar el camino a la resurrección y el más allá. Los temas de la pintura asiria poseen para ellos gran actitud, son como crónicas de hechos reales, pero testimonios para nosotros de historias que conocemos hoy gracias a estas representaciones artísticas. Técnica y color. La superficie de las paredes de los palacios se trataba previamente con estuco y lucía escenas con varios personajes, como también figuras aisladas. A veces se colocaban dos figuras con efecto de espejo, una frente a otra, mayormente representando seres protectores cuya apariencia no era totalmente humana. Algunos mostraban gigantes soldados alados con peculiares rostros y cabezas de animales, cuya postura vigilante y tensa refuerza la idea de que pudieran ser figuras de los que ellos llamaban dioses protectores. Estas, las figuras más grandes, se colocaban sobre todo en el exterior, cerca de la entrada o adyacentes. Algunas esculturas de pequeño y mediano tamaño tenían pintura, pero en ciertas partes de ellas, como resaltando elementos, estaban decoradas con buen gusto y detalle. Se utilizaron colores brillantes tanto en esculturas, relieves y pinturas, mayormente azul, negro y rojo, aunque a veces combinados con tonos tierra, como el artista lo consideró necesario, sobre todo aquellos colores que en las paredes resaltaban sobre el blanco del estuco. En cuanto al esquema cromático de la pintura asiria, queda aún mucho por estudiar. Lo que se sabe es por remanentes de pigmentos sobre relieves y algunas esculturas en no muy buen estado de conservación, algunas de las cuales se han podido detectar gracias a modernas técnicas. Es de señalar también que los asirios utilizaron la decoración con los métodos de ladrillo vitrificado, que dotaba a las paredes de un azul único, resplandeciente y duradero. Esta técnica que adoptaron de los babilonios para decorar el exterior de los muros de sus construcciones y que lograron producir en gran escala se perdió para la posteridad desafortunadamente. Técnica y color. Estos pigmentos se colocan cuidadosamente utilizando pinturas obtenidas a partir de materiales de la naturaleza como semillas machacadas, zumo de plantas y polvos de metales, como el oro y la plata, ocasionalmente también para enfatizar detalles, así como adhesivos obtenidos de grasas animales. Pintura persa. La pintura persa alcanzó su gloria en el periodo Tamerlán, cuando diversos e importantes maestros, como por ejemplo Kamaleddin Behzad, originaron una innovadora clase de pintura. Dentro de la pintura persa se pueden observar diferentes obras como por ejemplo la de la dinastía Qajar, que es una mezcla de influencias de países europeos, o también las figuras del imperio safávida. Poco después, varios maestros como por ejemplo Kamal ol-Molk fueron los que propulsaron varias influencias europeas en el arte persa. Pintura egipcia. Está muy relacionada con la forma de representación en los relieves. Tiene una finalidad religiosa y ornamental, cubriendo todos los muros de los monumentos. Es a partir de la segunda dinastía cuando la pintura adquiere personalidad propia. La pintura egipcia, al igual que en la pintura asiria, se sitúa en franjas o registros, en las que también se pueden llenar los muros con una representación general. Las figuras humanas están representadas por los cuerpos de frente y las cabezas de perfil, igual que en el relieve. Egipto contaba con distintos tipos de pintura. La primera es pintura mural, es decir, al fresco, con la preparación previa de la pared en la que se va a trabajar con la pintura. Es lo que se llama enfoscado y enlucido, cubriendo el muro con una capa de arena y yesos húmedos para que absorba la pintura. Esta capa de enfoscado se alisa o enluce para que la pintura que se aplica a continuación quede uniforme. Si la pintura se mezcla con agua se denomina buen fresco, ya que la pared seca absorbe la pintura. A veces se utiliza clara de huevo, goma o cola en lugar de agua, que se denomina fresco seco, que mantiene con mayor firmeza la pintura en el muro. Es un tipo de pintura lineal, con una línea oscura que bordea todas las figuras sin buscar volumen en la imagen, así como tampoco busca la profundidad, con figuras en diferentes planos. Aquí hay un plano único, el color es plano, sin dar tonalidades y rellenado las líneas de contorno sin claro oscuro.
Hay también pintura sobre papiro. La temática puede ser religiosa, sobre todo en el caso de las tumbas con las representaciones del libro de los muertos, pero también hay escenas cotidianas, de cosecha, de trabajo, pesca, caza, bailes, etc. Es el caso de Anubis con el sarcófago. Es uno de los ejemplos de pintura funeraria en la que se puede ver con calidad la línea del dibujo. Primero se pinta el contorno y luego se rellena con color. Las zonas vacías de dibujo se completan con escritura jeroglífica. El otro caso es las plañideras. Representan el dolor de la muerte del difunto. Los ojos se muestran de frente en contraposición del perfil de la figura. En algunos casos, la postura de las plañideras es parecida a las estatuas de Cubo. Pintura griega y romana. En la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte. Al principio los diseños y dibujos eran elementales formas geométricas que apenas destacaban sobre la superficie. En el periodo arcaico, en el siglo VII y VI, se incluyó la figura humana en un grafismo muy estilizado, en medio de las nuevas tendencias naturalistas. Esta cobró mayor importancia al servicio de las representaciones mitológicas. La cerámica griega alcanzó un importante desarrollo a lo largo del siglo VI. Los ceramistas atenienses imponían su estilo caracterizado por las figuras negras sobre fondo rojizo. El cuerpo del vaso sirve para representar toda clase de temas, imponiéndose lo narrativo sobre lo decorativo. A finales de este siglo se produce un cambio significativo en el cromatismo de las piezas, ya que las figuras tendrán el color rojo del barro y el fondo se pintará de negro. Polignoto será la primera gran figura, dotando al dibujo de un importante papel y limitando los colores al rojo, el blanco, el negro y el amarillo. Sin embargo, no se produce ningún cambio en la temática ni en la disposición de los asuntos en las piezas. Los léquitos tienen un carácter exclusivamente funerario, ya que sirven para guardar las cenizas del difunto. Al ser alargado, deforma menos la figura e incluye policromía con azules, amarillos, ocres o morados. Con el paso del tiempo, las figuras se fueron enriqueciendo progresivamente hasta cobrar volumen. Aparecieron entonces los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por guardas denominadas meandros. Las escenas se organizaron en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura girando la pieza de cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel, los trazados se volvieron más exactos y detallistas. Las piezas de cerámica pintadas comienzan a experimentar una notable decadencia durante el clasicismo, siglos IV y V a.C., para resurgir triunfantes en el periodo helenístico, siglo III, totalmente renovadas, plenas de color y ricamente decoradas. Pintura romana. Los antiguos habitantes de Roma admiraban mucho las pinturas de la antigua Grecia, pero ellos se destacaban mucho en el arte de la pintura, por sus hermosos murales coloridos que realizaban. En todos los estilos de la pintura romana influye mucho lo que fue el arte griego. Esto se debe a que en el tiempo de César muchas pinturas que llegaron allí eran griegas y fueron llevadas a Roma. Por esta razón es que aún se conservan las pinturas de los murales antiguos griegos. En el arte romano se dedicaban a la decoración de las casas y los palacios. Las pinturas que se realizaban en tablas eran de mayor prestigio, aunque la categoría social de alguien que se dedicaba a la pintura era igual a la de un artesano. Las pinturas de murales se hacían con la técnica del fresco, y en muchas de las teorías se dice que también realizaban técnicas mixtas. Se dice que las pinturas de tabla muchas veces se hacían con técnicas al temple. A estas pinturas se les añadía distintos colores como el negro, blanco, rojo y amarillo, pero también se llegó a usar el verde y el azul. La pintura romana contaba con diversos estilos. El primero de estos, el estilo de incrustación. Se le conoce como estilo de incrustación a la pintura que trata de imitar los mármoles que se llegaron a aplicar en la época helenística. Se hace referencia a un estilo de muchos colores. Los muros eran divididos de la siguiente manera. Un zócalo que estaba pintado haciendo el intento de granito.
la zona media haciendo un intento de mármol y el remate como una cornisa que se realzaba en estuco. Estilo arquitectónico. Este estilo arquitectónico comenzó en la época del emperador César. Se le denominó arquitectónico por ser muy similar a una arquitectura, un estilo que intentaba la profundidad y la perspectiva. Esto hacía que en la pintura se vieran las cosas más grandes, como por ejemplo en las ventanas, en la que muchas veces se veían edificios. Se ve algo más real y el paisaje se ve natural. Estilo mixto y ornamental. El estilo mixto surgió en el 27 a.C., en la época de Augusto. Se trata de un estilo mixto porque su estilo es una mezcla del estilo arquitectónico y el estilo de incrustación, pero no es un estilo tan real, sino algo más de fantasía. Su caracterización es por lo que representa como elementos ornamentales ligeros y edificios fantásticos, elementos vegetales, pequeños animales, humanos también, pero a veces más pequeños y algunas escenas mitológicas, pero sus colores siempre fueron intensos. Estilo ilusionista o escenográfico. Este estilo de pintura romana se manifestó desde el tiempo de la época de Nerón. Es un estilo que tiene elementos del segundo estilo y del tercero. Se trata de algo más confuso para quien lo admira, así como los otros contienen escenas mitológicas, históricas y contiene muchas decoraciones. En algunas aparecía en la Domus Nerón. A veces aparecían a unas representaciones que tenían personajes naturales que componen la escena. En algunas también aparecen arquitecturas y así dan un mejor realismo, que dan una impresión de calidad. Entre esas está la Villa de los Misterios en la época de Augusto. Edad Media, pintura románica. Arte románico y arte romano. Romano y románico son dos conceptos o clasificaciones de la historia del arte que no son en absoluto sinónimos. De hecho, se desarrollaron en dos momentos completamente distintos de la historia, y aunque comparten ciertos rasgos de estilo, en términos generales poco tienen que ver el uno con el otro. El arte romano es aquel que se produjo durante la antigua Roma, es decir, desde la legendaria fundación de la ciudad en el 753 a.C. hasta la caída de la parte occidental del imperio, en el 476 después de Cristo. Por su parte, el arte románico se encuadra en el periodo medieval, siglos después de que el poder unificado de Roma se hubiera desintegrado. Concretamente, se desarrolló durante los siglos XI, XII y XIII, principalmente en los países del sudeste de Europa, esto es España, Francia e Italia, aunque también apareció en otros lugares. El término románico, para definir e identificar el arte medieval, se acuñó en 1818, desde la caída del mundo romano hasta el gótico, a pesar de que luego pasó a explicarse exclusivamente en la última etapa anterior al gótico. La pintura románica tiene un amplio desarrollo dado que va ligado a la arquitectura. Los edificios románicos se caracterizan por disponer de amplias paredes o murales apropiados para la decoración pictórica. La pintura era un arte subordinado a la arquitectura. La necesidad de obtener una rápida impresión religiosa en el visitante de la iglesia tan pronto como entran en el edificio hizo que el uso de la pintura fuera un recurso valioso. Las principales características de la pintura románica son: 1. Empleada para resaltar los mensajes religiosos de las iglesias y abadías con una representación antinaturalista de la realidad. 2. La pintura narra de manera simple la palabra sagrada. 3. Las figuras son generalmente bidimensionales y se presentan de manera frontal, de modo que no hay profundidad. 4. Emplea colores vivos e intensos para representar de una manera muy expresiva las figuras y personajes. 5. Emplea distribución espacial y jerárquica para distinguir los personajes de mayor importancia. 6. Composiciones simétricas y ausencia de perspectiva. 7. Poca importancia de la luz y el modelado. 8. Fondo liso. Toda la atención se centra en la figura. La pintura románica tiene una clara intención simbólica y divulgativa. Trata de narrar la palabra sagrada de una manera que sea entendible para todos los habitantes de Europa en la Edad Media, que en su mayoría eran analfabetos.
Para representar la temática religiosa se hace una representación antinaturalista de la realidad. La pintura románica sirve de manera eficiente a la propaganda eclesiástica. Todas las figuras son pintadas con la misma altura y tamaño, con expresiones similares para mostrar que todo el mundo es igual ante Dios. Las principales técnicas de pintura románica son pintura al fresco, pintura al temple y pintura de cera. Pintura gótica. En la Edad Media y sobre todo durante el periodo gótico, los vidrios pintados se convirtieron en la principal forma de decorar los interiores de las iglesias. Otras formas de decoración eran los murales, los frescos y los mosaicos, muy empleados durante el románico pero que habían pasado de moda. La excepción a esta regla es Italia, donde las enormes ventanas pintadas de estilo gótico nunca llegaron a convertirse en la principal forma de decorar las iglesias. En su lugar, los murales frescos y otras formas de pinturas continuaron siendo importantes para la decoración en la península itálica. Una de las cosas más excitantes de la pintura gótica italiana es que por primera vez en mucho tiempo han perdurado nombres de artistas de esta época. Entre ellos destacamos a Ceni di Beppo, Zimbabue, Giotto di Bondone y Duccio di Bonasegna. Siguiendo el trabajo de estos artistas podemos distinguir dos tendencias en el desarrollo dentro del arte gótico italiano. La primera tendencia es el empleo de figuras cada vez más realistas. La segunda, el empleo de la perspectiva en la pintura. Estas dos tendencias fueron el germen del inicio del Renacimiento. Las técnicas más empleadas son el temple y el óleo, que permite un acabado más preciso que el fresco. La pintura es el arte que más radicalmente cambia en el gótico. Pierde su lugar natural el muro. Por eso, debido al escaso desarrollo de este, la pintura gótica tiene su primera ubicación en las vidrieras y en las miniaturas de los códices. El arte gótico se divide en tres etapas. La primera etapa, hacia el 1200, corresponde a la pintura conocida como gótico lineal, ya que manifiesta una especial atracción hacia las líneas que definen los contornos. Este tipo de pintura gótica abarca todo el siglo XIII y los comienzos del siglo XIV, momento en el que se desarrolla un nuevo estilo. El nuevo estilo que sucede al lineal es el conocido como gótico italiano, donde las escuelas de Siena y Florencia alcanzan cotas muy altas. En esta época, los diferentes gremios compiten en la decoración de sus capillas, lo que junto al desarrollo económico hacen que se desarrolle y aumente la pintura gótica. En este estilo desaparece la línea negra. Quieren conquistar de la técnica del estudio del espacio, la perspectiva lineal, la coloración objetiva, la luz y la degradación de los colores. La última etapa corresponde al gótico internacional, a finales del siglo XI. En este periodo las influencias italianas se funden con las francesas y flamencas, obteniendo muy buenos resultados. El Renacimiento. El arte del Renacimiento fue el movimiento artístico más importante y conocido durante la época de la Edad Moderna, cuya misión principal era modernizar las culturas provenientes de los siglos pasados. El nacimiento de esta modernización cultural, denominado como Renacimiento, comienza durante el transcurso de los siglos XIV y XV, coincidiendo con la época de la Edad Moderna, teniendo como punto de origen la ciudad de Florencia, localizada en la nación de Italia. El Renacimiento llega a su apogeo, es decir, hacia su punto mayor de perfección y expansión durante los inicios del siglo XVI. Este recorre de forma breve hacia todo el continente europeo exceptuando Rusia. Cabe destacar que el fundamento principal del Renacimiento era seguir utilizando las imágenes del hombre para influenciar el humanismo y por lo tanto se observan cuerpos humanos en la mayoría de los casos al desnudo, plasmado dentro de las obras. Por otra parte, aún se manejaban las ideologías religiosas dentro de estas artes, a pesar de que se comenzaba a practicar el pensamiento de que el individuo humano es el centro del todo. El humanismo se relaciona mucho con esta manifestación artística, ya que todas las obras poseen como tema central plasmar la figura del hombre y mezclarlo con los pensamientos religiosos de la Iglesia Católica, o por otra parte se observan personajes mitológicos.
El Quattrocento. Esta primera etapa es catalogada como una de las más destacadas dentro del desarrollo de este movimiento cultural originado en Italia, y este mismo transcurre durante el siglo XV. La ciudad de Florencia fue la principal en desarrollar las artes durante esta primera etapa, ya que ella misma era el punto de origen del arte del Renacimiento. La causa principal de la finalización del Quattrocento es debido a que los grandes artistas de la época que manejaban este movimiento artístico deciden abandonar la ciudad de Florencia por culpa del dictador italiano Savonarola durante el año 1492. Por otra parte, los pintores Masaccio, Fra Angelico, Sandro Botticelli, entre otros más, comienzan a manejar la técnica de plasmar perspectiva dentro de las pinturas, generando así profundidad dentro de estas y logrando una mayor pulcritud. El Cinquecento. Esta época comienza durante el siglo XVI y es nombrada como otra de las más importantes dentro del desarrollo del Renacimiento, ya que la ideología de las personas durante los siglos pasados era que Dios es el centro del universo y por lo tanto es el significado del porqué de la humanidad. A pesar de esto, dentro de este periodo esa ideología religiosa se ve reemplazada por la de una teoría que habla sobre que el humano es la definición de la naturaleza y el centro del todo. Esta última doctrina es denominada como el antropocentrismo y está relacionada fuertemente con el humanismo. Dentro del ámbito pintoresco encontramos cómo las técnicas de pintura resaltantes durante este movimiento serán el fresco, el temple y el óleo, siendo este último la técnica favorita manejada por el famoso Leonardo da Vinci. Mientras que sus características principales descubrimos con que la figura del hombre será el tema central de la obra, seguido de que este mismo se encontrará en un paisaje natural. Será plasmada la técnica del color denominada claroscuro. Por otra parte, el dibujo será lo primordial y se encontrará por encima la importancia del color. La pintura durante el desarrollo del Renacimiento se observó fuertemente evolucionada con respecto a los manejos de los colores, técnicas, paisajes y figuras plasmadas tanto de humanos como de animales. Por otra parte, la pintura de esta época posee los rasgos de las obras pintorescas provenientes de los movimientos artísticos del pasado, como por ejemplo las representaciones de la religión dentro de ellas y el uso del fondo sobre un paisaje natural, siendo esta última un rasgo notable dentro del clasicismo. Un ejemplo de un gran aporte hacia la pintura del arte del Renacimiento es el descubrimiento del manejo de la perspectiva, la cual resultó ser perfecta para usarla en pintura y por lo tanto podía ser adaptada y recibida de una gran forma dentro de las obras, ya que le otorgaba un efecto más real a los dibujos plasmados. Características de la pintura renacentista. 1. Se recuerdan los rasgos de las pinturas antiguas y se comienzan a reutilizar dentro del Renacimiento. Los personajes ilustrados dentro de la pintura se observan ubicados en lugares cuyos paisajes sean naturales y hermosos. 2. El tema central de la religión en las obras de pintura es reemplazado por las figuras humanas, representando así la perfección que existe dentro de ella. 3. Nacen nuevas técnicas como lo es la perspectiva y el uso de la composición. 4. La utilización de colores como el claroscuro y la implementación de la grisalla, técnica que genera un relieve dentro de la pintura, hace que aparezca el esfumado, otorgando un efecto brumoso, cuya técnica era practicada comúnmente por Leonardo da Vinci. 5. Se sigue poniendo en práctica el uso de construcciones como por ejemplo lo eran los murales dentro de la obra pintoresca para otorgar una decoración a esta misma. 6. El lienzo comienza a ser utilizado con mayor frecuencia, ya que durante el transcurso de esa época era más barato económicamente a diferencia de usar la tabla para la realización de las pinturas. Cabe destacar que el lienzo fue considerado una mejor base para plasmar las pinturas al óleo, tal cual como lo hacía Jan van Eyck, y a pesar de esto, en Italia se utilizaba la tabla para la elaboración de las pinturas con el fin de poder conservarlas de mejor manera. 7. Durante esta época del Renacimiento se introducen nuevos temas para la elaboración de las pinturas, tales como lo fueron temas mitológicos y temas históricos.
Antes del Renacimiento, la técnica utilizada para pintar era la pintura al temple, que consistía en utilizar pigmentos de color mezclados con yema de huevo, generando una mezcla fina, resistente, no muy homogénea y de rápido secado. La técnica de pintura al óleo le fue atribuida inicialmente al maestro Jan van Eyck, pero la pintura al óleo ya se utilizaba en la Edad Media sobre superficies de piedra o metal. Hasta el Renacimiento se utilizó para la pintura sobre lienzo, llegando a ser admirable trabajada por los flamencos. La mezcla obtenida de los pigmentos de color en medio viscoso permite una mezcla homogénea con mayores posibilidades de tonos, películas translúcidas y sombras aterciopeladas desconocidas hasta ese momento, logrando así mayores efectos de tipo tridimensional. Se realizan obras magistrales sobre el manejo de las telas y ropajes que no habían sido posibles, además de permitirle al artista una creatividad sin límites de corrección y perfeccionamiento. De igual forma, la profundidad en la atmósfera de los paisajes es lograda con mayor precisión.